Genial. Ahora sí. Ahí está. Menos mal, porque si no hubieras entrado, yo le metía y me daba con esto. Bien. Entonces comenzamos de nuevo. Habíamos visto en la clase pasada el tema de las cocinas parabólicas, de parábola profunda y de parábola somera. Las cocinas Sheffield o Scheffler y las cocinas solares parabólicas. Estamos analizando ahora el funcionamiento teórico de las cocinas solares, los elementos que hay que tener en cuenta para hacer un buen diseño de una cocina solar, en este caso. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es ver cómo funciona la cocina solar para determinar todos esos factores que tenemos que tener en cuenta al momento de fabricar una, de hacer un modelo y de optimizarla, porque se trata de esto. Dice, punto B, funcionamiento teórico de las cocinas solares. El funcionamiento de una cocina solar, ya sea plana o parabólica, se basa en las leyes de la óptica de los rayos solares, ¿sí?, que inciden en una superficie. Como ya se explicara, todo medio tiene la característica de desviar los rayos solares que reciba, bien reflejándolos o bien refractándolos. ¿Sí? Estamos hablando de reflexión y de lo que es refractar rayos. Son dos efectos físicos completamente distintos que, si hemos tenido suerte, lo hemos alcanzado a ver en la parte óptica de física. La reflexión de los rayos es cuando hay una superficie que hace que estos rayos se reflejen totalmente. O sea, no traspasen esa superficie, sino sean reflejados como un espejo, ¿sí? Eso es la reflexión. Ahora, refractar los rayos es lo que ocurre en la superficie del agua, por ejemplo, cuando incide un rayo solar que incide con un cierto ángulo y el medio cambia y por lo tanto el ángulo con que se refracta dentro del segundo medio cambia con respecto a la normal límite entre ambas superficies. Ley de Snell, ley de refracción, ¿sí? Bien. Esto dependerá de las propiedades del material y de sus características superficiales. Por ejemplo, los materiales transparentes reflectan la luz cambiando la dirección del haz de luz que llega. Esto ocurre siguiendo la ley de Snell. Ahí tenemos el ejemplo. Medio 1 arriba, blanco, N1, y medio 2, N2, abajo. Podría ser sencillamente el aire y el agua, por decir algo. Y ahí se cumple que el ángulo con que los rayos solares pegan en la superficie límite entre el aire y el agua cambia con respecto a la normal a la superficie cuando pasa al medio 2, o sea, al agua. Estos dos ángulos siguen la ley de Snell, esta ley, no otra. ¿Sí? En donde N1 es el índice de refracción del medio 1 y N2 es el índice de refracción del medio 2. ¿Sí? Bien. Esa ley de Snell mucho no nos va a hacer falta a nosotros, pero es interesante saber cómo es la historia de los rayos de luz. ¿Sí? Bien. En ese caso, los rayos se refractan, no se reflejan. ¿Sí? Bien, a ver, veamos. Sin embargo, materiales opacos como los espejos metálicos reflejan la luz desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Las leyes de óptica física dictan que cuando un rayo incide sobre una superficie lisa reflectante, el rayo reflejado está en el mismo plano que conforma el rayo incidente y la normal a la superficie. Además, y lo más importante, el ángulo entre el rayo incidente y la normal es igual al ángulo que forma el rayo reflejado con ello. De este modo, si se sabe cuál es el ángulo de incidencia con una superficie, puede saberse también con qué ángulo sale y, por tanto, cuál será la región que concentrará los rayos reflejados por la cocina solar dependiendo de su forma. ¿Sí? Bien. Ahí vemos el efecto óptico de la física óptica generada por un rayo incidente y reflejado en una superficie que solamente permite la
reflexión. Por supuesto que hay superficies que permiten la reflexión y algunos que permiten refracción y reflexión simultáneamente de una forma o de otra, con gran intensidad la reflexión o con gran intensidad la refracción, ¿sí? Pero el caso nuestro, el que nos interesa, es una superficie dada como un espejo o un metal bien pulido que puede generar una reflexión casi 100% y una refracción casi nula. Es aquí cuando la elección del material de la cocina solar es fundamental para la eficiencia de la misma. El material con el que usamos la reflexión para concentrar los rayos solares. Entonces es necesario que se refleje la mayor parte posible de los rayos incidentes, no solo para que se concentre de mejor manera en una región donde se sitúa el foco y se cocine efectivamente, sino también por cuestión de seguridad, para que el material de la cocina no absorba los rayos, calentándose la superficie y provocando quemaduras a la persona que esté cocinando. Nos referimos, en este caso, a las quemaduras que genera si se calienta mucho la superficie de la cocina, o sea, el espejo de la cocina, ¿sí? De todos modos, ustedes saben que un material, por más que tenga alta reflexión, algo de esa energía es absorbida por el propio material, entonces algo se va a calentar, hay que tener cuidado, nada. No vamos a poder modificar esta situación. A ver, veamos algunas cuestiones que ya hemos visto, pero a modo de repaso. En este punto es necesario conocer algunos conceptos fundamentales para entender el funcionamiento de las cocinas. Primero, absortancia, refractancia y transmitancia. La radiación se mueve a través del espacio siguiendo líneas o rayos. La fracción reflejada de la radiación que incide sobre un cuerpo se llama reflectividad ρ. La fracción que es absorbida se llama absortividad alfa y la fracción transmitida es la transmisividad tita. La suma de estas fracciones debe ser la unidad. Y esto es lo importante va a tener en cuenta. Parte, como dije hace un rato, parte se refleja, parte es absorbida y parte es transmitida, ¿sí? Un cuerpo que tenga una absortancia muy alta no transmite nada de la radiación que recibe. El cuerpo negro absorbe toda la radiación incidente sobre él y, teóricamente, no transmite ni refleja nada de la radiación. ¿Cuál sería en ese caso? Bien, la reflectividad cero, porque el cuerpo negro absorbe todo, no refleja nada. La absortividad alfa tendría que ser la unidad. ¿Por qué? Y porque toda la energía es absorbida por el cuerpo negro. Y la transmisividad, ¿cuál sería en este caso? Y también cero. ¿Por qué? Porque todo es absorbido por el cuerpo, nada es transmitido a ningún otro lado. Entonces tenemos que el cuerpo negro, aunque no exista, en la realidad físicamente, en la naturaleza no existe el cuerpo negro tendría que tener, para ser el ideal, una absortividad de valor 1 y tendría que tener 0 reflectividad y 0 transmisividad. ¿Estamos? Para la construcción de cocinas solares, interesa encontrar un material cuya absortancia sea muy pequeña, de manera que no absorba nada de la radiación, sino que la refleje casi toda a la olla o el utensilio que se encuentra situado en la cocina. Entonces, ahí ya estamos entrando en un detalle. ¿Qué necesito yo que cumpla esta parábola? Que sea reflectividad 1, o tienda, porque no existe la reflectividad 1, pero que tienda a tener una reflectividad ρ igual a 1. ¿Sí? Ese sería el ideal para el material de la parábola. La olla sí tiene que absorber la radiación de manera que se caliente y se cocinen los alimentos que se encuentran en su interior. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahí? Y la olla tendría que comportarse como un ideal cuerpo negro y tener una absortividad de valor 1. Ahí, como lo ven, está escrito 0 reflectividad, 1 en absortividad
y 0 en transmisividad. Eso da o nos da la idea de que el utensilio tiene que tener absortividad tendiendo a 1. O sea, tiene que absorber toda la energía que se le está mandando desde la parábola de la cocina solar. Y eso es lo que tenemos que intentar que funcione para nosotros en nuestra cocina solar. El material del utensilio tiene que ser, primero, tendiendo a un cuerpo negro, ¿sí? O tendiendo a lo que nosotros consideramos como cuerpo negro teórico, porque no existe en la práctica. Bien, entonces a continuación se muestran algunos valores de absortancia y reflectancia para distintos materiales, para tener una idea de qué sirve y qué no sirve. El aluminio, por ejemplo, tiene una absortividad solar de 0,15. ¿Qué significa esto? A ver. Absortividad de 0,15 es prácticamente del 15% de la energía que incide sobre una superficie de aluminio bien pulida, el 15% calienta el aluminio y el 85% de la radiación que incide es reflejada, en teoría. ¿Sí? Aunque también hay no dice acá en este cuadro, pero hay un porcentaje, hay que ser lógico en esto, de la energía que incide sobre una superficie de aluminio que también pasa de largo, pero no en el sentido de que traspasa el material, sino que es transmitido hacia la otra cara del medio, o sea, detrás del cuerpo de la cocina solar en este caso, si tenemos un material de aluminio que está enfrentando a la luz solar dentro de la parábola que hemos definido. Entonces, no es que solamente el 15% de la radiación es absorbido por el aluminio, sino que debe haber una parte, no sé cuál será su valor, dependiendo del espesor de la placa, del aluminio, y dependiendo de también las temperaturas y el ambiente y todas estas cuestiones, que algo pasa de largo por transmisión. Al absorber el 15%, hay una parte que va a terminar del otro lado de esa lámina o de esa pieza y va a terminar siendo transmitido si el medio detrás de esa lámina o pieza de aluminio tiene una menor temperatura. Y porque el calor viaja hacia las partes con menores temperaturas. Eso es obvio, es una cuestión natural. Entonces, podemos decir que el aluminio tiene una absortividad baja de 0,15, lo que nos estaría diciendo, en pocas palabras, que el 85% de la energía solar que puede llegar a estar pegando en una superficie de aluminio sería reflejada. Material calcáreo, fíjense ustedes, 0,57 de absortividad. ¿Y qué pasa con esto? Y bueno, parte de la energía, casi la mitad, es absorbida por el material. La madera, más de la mitad, el 60% de la energía es absorbida. Amianto y cemento, el 71% es absorbido. El 29% es reflejado. Tierra cocida roja, el 77% es absorbido. Acero galvanizado oxidado, el 90% es absorbido. Hormigón nuevo, el 55% es absorbido. Hormigón corriente, el 70% es absorbido. Y hormigón envejecido, el 80% es absorbido. Este vendría a ser un cuadro de algunos materiales respecto de la absortividad solar de los mismos, ¿no? Para tener en cuenta. Ahora veamos valores de reflectancia de algunos colores y materiales en porcentaje. Color negro. ¿Qué es lo que refleja? Entre el 3 y el 7% de la energía que incide. Azul oscuro, entre el 5 y el 15. Marrón oscuro, 10 al 20. Verde oscuro, 10 al 20. Marrón claro, 30-40. Rojo claro, 30-50. Celeste, 40-55.
rosado 45 a 55, verde claro 45 a 65, beige o amarillo claro 50 a 75 y blanco 75 a 85%. ¿Qué nos está diciendo esto? Que una superficie de color claro, lo que sabemos, refleja la mayor cantidad de incidencia de energía de los rayos solares. Lo cual es obvio y entendible si lo cotejamos con el famoso cuerpo negro. Por eso yo le digo, el cuerpo negro no existe, pero eso nos sirve para entender un montón de cosas. Si decimos que el cuerpo negro absorbe toda la energía de la luz y toda la energía solar y toda la energía, ¿cómo se dice?, electromagnética, el cuerpo negro absorbe todo, nos estamos situando en el color más oscuro, el negro. Por eso decimos que si uno se compra un auto blanco y un auto negro, más vale que tenga aire acondicionado el auto negro, porque se va a cocinar en verano. Literalmente se va a cocinar en verano. Porque, y bueno, porque va a ser un horno, literalmente un horno adentro del auto. Si nosotros lo dejamos a la siesta, al sol, cerramos todas las ventanillas, nos bajamos del auto y nos vamos, cuando volvamos seguro que adentro tenemos al menos 60 o 70 grados de temperatura. ¿Y esto por qué? Si al lado dejamos un auto blanco, va a estar a 40 grados, probablemente, 35, 40, 45 grados de temperatura. Y uno dice, ¿pero por qué el auto blanco está más frío y el auto negro está más caliente? Y porque el color oscuro termina absorbiendo mayor cantidad de energía de la luz y el color claro termina reflejando la mayor cantidad de energía de la luz que incide. Por eso, ¿qué pasa en los lugares en el desierto? La gente se viste con colores blancos. ¿Por qué? Porque es la forma de no absorber tanta energía. Y las túnicas y todo eso de los árabes, por lo general, son colores claros. Bien. Ahora veamos el tema de la reflectancia en los materiales. Madera oscura de 10 al 25% se refleja. Ladrillo oscuro 15 a 25, granito 15 a 25, ladrillos claros 30 a 50, y a medida que nos vamos aclarando y que el material nos permite, vamos obteniendo mejor posibilidad o reflectividad de materiales y colores. Fíjense, el yeso que es blanco refleja entre el 75 y el 85%. Y el espejo, a donde queríamos llegar, refleja entre el 80 y el 90% de la energía que incide sobre el mismo. Bueno, ahí está a modo de resumen qué es lo que hace falta en una cocina solar. Si analizamos la absortancia, la reflectancia y la transmitancia. Necesitamos que la parábola, hagamos un pequeño recuento, que la parábola tenga o esté constituido de material tal que tenga una alta reflectividad. ¿Por qué? Y porque ya vamos a ver que la forma de la parábola es una forma concentradora de energía o de rayos solares y que nos va a permitir trasladar en forma concentrada toda la energía de la unidad de superficie que incide sobre la boca de esa parábola. ¿Me entienden? Es tan simple como eso. Si nosotros miramos de frente una cocina solar, tendremos que decir, bueno, si esto se pone perpendicular al Sol, toda esa superficie irradiada por el Sol va a terminar concentrada más o menos en un foco punto. Y eso nos va a permitir aumentar terriblemente la temperatura en ese foco. Ese es el objetivo de la parábola de la cocina solar, que refleje toda la energía hacia el utensilio. ¿Bien? Y el utensilio justamente es un material totalmente diferente al de la parábola. ¿Por qué? Y porque no tiene que reflejar nada. Tiene que absorber toda la energía posible. No existe tal material, pero no importa, es una forma de aproximación al entendimiento de qué es lo que se busca en una cocina solar. Por lo tanto, en una cocina solar se busca que la parábola
o la forma esta de la cocina concentre los rayos solares y a su vez los refleje en un porcentaje lo más alto posible hacia ese punto o esa zona que nosotros queremos. Y el utensilio, el material para cocinar de la cocina, tenemos que buscar que sea de un material tal que absorba la mayor cantidad de energía que es concentrada por la parábola. Finalmente, esos son los objetivos de una cocina solar. ¿Estamos? Si alguien les pregunta en el sucesivo, en algún momento, o ustedes mismos dicen, bueno, ¿cuál es el objetivo de una cocina solar? Mi explicación de hace 2 minutos es el resumen de cuál es el objetivo de la cocina solar. Bien, irradiancia e irradiación. Es importante entender la diferencia entre la irradiancia y la irradiación, ya que será necesario utilizar estos valores para el cálculo de la eficiencia de las cocinas solares. Por un lado, la irradiancia es la magnitud utilizada para describir la potencia incidente por unidad de superficie de todo tipo de radiación electromagnética. Se mide, como ustedes saben, en watts por metro cuadrado. La irradiancia es la potencia por unidad de superficie. Acá, la forma que nos interesa de la potencia esta, está bien, en watts, pero nos interesa en particular por unidad de superficie. Asumiendo lo que acabamos de explicar respecto de cómo funciona una cocina solar, me interesa saber qué superficie o boca tiene que tener la cocina solar para concentrar la potencia necesaria en función del tamaño y característica del utensilio a calentar. ¿Me entienden? Es algo así como, necesito hacer un balance energético y decir, bueno, ¿qué tanta energía necesito yo para calentar el agua y todos los alimentos en una olla de tal dimensión y con tal volumen de líquido en el interior y de verdura, fruta, lo que sea? Carne, lo que sea que estemos cocinando. Yo necesito tener una idea. ¿Y cómo mido eso? Y bueno, a través de la potencia disponible por unidad de superficie, o sea, la irradiancia, por definición física, es la potencia. Ahora, me interesa tenerla por unidad de superficie, no me sirve de otra manera, potencia por potencia, no. Yo quiero saber por unidad de superficie, cosa que yo diga, bueno, si tengo 800 watts por metro cuadrado en verano en una cocina solar y tengo 300 watts en invierno en una cocina solar, ¿qué superficie necesito yo para calentar en por lo menos 3 o 4 horas? Pongámosle un límite superior en 4 horas, calentar 2 litros de agua con verduras y frutas en su interior. ¿Me entiendes? Como para hacer algún cálculo, porque si no, estoy haciendo todo así al ojímetro, y al ojímetro está bien. Se puede hacer por prueba y error en forma permanente, pero es mejor tener una pequeña guía a través de los principios físicos que nos puede ayudar a no meter la pata respecto de eso. Bien, y la irradiación, sin embargo, mide la energía por unidad de superficie a lo largo de un tiempo. Sus unidades son el joule por metro cuadrado, aunque también se expresa en watt-hora por metro cuadrado. Entonces, irradiación es igual a energía por unidad de superficie. Al igual que decíamos que irradiancia era la potencia por unidad de superficie, la irradiación es la energía por unidad de superficie. Respecto a su definición matemática y su eficiencia, las cocinas parabólicas o las de concentración se usan frecuentemente por su eficiencia respecto a las demás a la hora de concentrar los rayos en una región que no llega a ser un foco perfecto, ya que lo que se busca es más bien un paraboloide de revolución, para que los rayos incidan en la base de la olla sin quemar un punto concreto de la misma. Sin embargo, para una primera aproximación de la cocina se parte de una parábola como método constructivo. ¿Estamos? A ver. Dijimos en la clase anterior que la parábola físicamente, o sea, matemáticamente, generaba un foco o una imagen, un punto. Todos los rayos iban a parar a un punto. La parábola perfecta, en un plano que le incide en rayo, van todos a parar al foco.
¿Sí? Esta es la característica de la parábola. Tiene un foco, o sea, va a parar en punto. Todos los rayos que inciden en cualquier parte de esa parábola, dentro de la boca de la parábola, van a parar a ese punto. Entonces, si bien es cierto, esto es lo que nos interesa desde el punto de vista práctico, para dimensionar o definir una superficie de tal manera de tener una cocina solar, yo no quiero los rayos en un solo punto, porque entonces, si me da en un solo punto, ponga como ponga el utensilio, prácticamente en 1 centímetro se va a concentrar todo el calor. Entonces, ¿qué me va a provocar? Y del lado de adentro, que se me pegue todo ahí, porque esa temperatura va a ser tremenda, hasta se puede fundir la olla y se puede perder todo lo que estaba adentro. Entonces, tampoco el objetivo es llegar a definir una parábola perfecta de concentración solar. No ese es el objetivo. Y ahora vamos a ver cómo podemos, partiendo de una parábola perfecta, llegar a algo que sea lo que a mí me interesa. Bueno, entonces, repasando un poquito lo que hemos hablado, la irradiancia es la potencia por unidad de superficie. Y la irradiación es la energía por unidad de superficie. Entonces, nosotros nos permite, de alguna manera, poder determinar cuánta energía yo necesito para calentar todo lo que tengo ahí. La energía, ustedes saben que a lo largo del día puede variar, ¿sí? O sea, por metro cuadrado puede ir cambiando la energía en función de la posición del sol y de la hora del día, ¿sí? Y también esto es en función de la potencia que termina llegando a la cocina. Por eso tenemos de alguna manera que analizar estas cuestiones. Bueno, y volviendo a repasar este tema del paraboloide de revolución, es como yo parto para definir una cocina. No significa de que yo busque un foco, pero sí parto de una parábola de revolución, que luego se transformará en un paraboloide, porque no va a quedar perfecto como una parábola la superficie de reflexión. Y ahora vamos a ver cómo se hace eso. Sin embargo, para una primera aproximación de la cocina se parte de una parábola como método constructivo. Perfecto. La parábola es una sección cónica, resultado de la intersección de un cono recto con un plano que corta la base de este y que es oblicuo a su eje y paralelo a una generatriz G de la superficie cono. Los elementos de una parábola son, fíjense ahí si los recuerdan, hay que hacer un recuerdo. En realidad, ¿cuál es la definición de la parábola? En lugar de los puntos P, de tal manera que estos puntos tienen una misma distancia R entre el foco y una recta que está situada a una distancia de la parábola. ¿Sí? La recta D mayúscula, esta que está acá, este es el foco. Bien, el punto PX está acá, cualquier punto que forme parte de la parábola cumple que la distancia entre este punto y el foco es la misma de este punto, ¿sí?, a la recta en forma perpendicular a esta. ¿Ven? Esta distancia es igual a esta. Todos los puntos que forman parte de una parábola, por definición, cumplen esa singularidad. La distancia, por ejemplo, de este punto, vamos a dibujarlo, del foco a este punto es igual a esta distancia vertical a la recta. Y este es un punto de la parábola. En lugar de los puntos P, X, Y, ¿sí?, tal que la distancia entre F, P es igual a la distancia entre P y la recta D. Esa es la definición de parábola, chicos. La definición de parábola es esta, ¿sí? Bueno, o sea, este punto I, obviamente, se ve claramente que no cumple. Esta es la distancia de este punto I
al foco y esta es la distancia a la recta D. Está clarísimo que no la cumple. Bien. Entonces, no tiene nada que ver con un punto dentro de la parábola. Bien, sigamos viendo esto. No se olviden que esa es la definición. Dale. Vamos a borrar. Bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características de esto? Foco, el foco F, punto fijo. Está bien. Directriz es la recta fija D. Esta es la directriz. Entonces sería la distancia entre el foco, el punto PX de la parábola y la directriz D, forma perpendicular. Radiovector es el segmento R que une el foco con cada uno de los puntos de la parábola. Bien. Es igual al segmento perpendicular de directriz desde el punto correspondiente. Eso es lo que acabamos de definir. Esa es la definición, ¿cómo se llama? La definición de parábola. Vértice, punto B. El vértice, punto más alejado de... Perdón, el punto que tiene menor distancia entre el foco y la directriz o recta fija D. ¿Sí? De todos los puntos PX, es aquel que tiene el mínimo valor de distancia de la recta y del foco. El eje es la recta E. La recta E es el eje, o sea, el eje central que pasa por el foco de la parábola. El parámetro, bueno, es el vector P. Fíjense cuál es el vector P, que va desde el foco al punto más próximo de la directriz. El valor vertical del foco a la directriz. ¿Sí? Obviamente, cada parábola tiene un P, un valor fijo de P, porque responde a su forma. ¿Sí? O sea, es la distancia entre el foco y la directriz o recta fija D. Y eso, cada parábola tiene un solo valor de P. ¿Estamos? Bien. En parábolas verticales, cuando el parámetro es positivo, la parábola se abre hacia arriba, y cuando el parámetro es negativo, la parábola se abre hacia abajo. Igualmente en parábolas horizontales, cuando el parámetro es positivo, se abre hacia la derecha, y cuando es negativo, se abre hacia la izquierda. Estas son cuestiones físicas, matemáticas o geométricas que nos definen en función de un eje X, y si no, no habría cambio de signo. Este es el eje X en horizontal, positivo a la derecha, y el eje Y en vertical, positivo hacia la izquierda. Es para tener en cuenta eso. Distancia focal, distancia entre el foco F y el vértice B es igual a P sobre 2. Obviamente. ¿Por qué? Y porque hemos dicho que cualquier punto que cumpla la condición de que su distancia al foco y a la directriz en forma perpendicular sean iguales, es un punto de la parábola. Y el vértice es un punto de la parábola. Y el vértice, casualmente, no en este dibujito, que está medio fritongui, no está perfecto, tiene que estar situado en el medio del segmento formado entre el punto foco F y la directriz o recta D. ¿Sí? Ese es el valor de P. Por lo tanto, la distancia entre el foco y el vértice, que es igual a la distancia entre el vértice y la directriz, es igual a P sobre 2. Puntos interiores y exteriores. La parábola divide el plano en dos regiones. Los puntos que están en la región del foco se llaman puntos interiores, mientras que los otros son los exteriores. ¿Para qué nos interesa saber esto? Y bueno, para no errarle de que cuando nosotros diseñemos una cocina, tenemos que decir por dónde queremos que ésta se corte. Hago una parábola entre estos puntos, supongamos. Ya está, defino entonces los puntos entre los cuales voy a hacer. Entonces, esto no me interesa y esto no me interesa.
Este tiene el foco adentro. Y es lo bueno, para tener en cuenta, dado P, yo tengo el foco en el interior de la parábola. ¿Sí? Ahora, si yo le construyo hasta acá, bueno, físicamente el punto I sigue estando en el interior, pero si yo corto la parábola cuando la construyo hasta acá, entonces el I es un punto exterior a la parábola, ¿sí? Físicamente. Bueno, eso es para que más o menos tengamos en cuenta algunas cuestiones que hacen a el funcionamiento del foco, de los puntos, cuando están en interior y cuando exterior. Y en este caso es interior, si la parábola fuera infinita y no la cortamos. Y J sería exterior, ¿sí? Eso es lo que queríamos demostrar. Suponiendo el vértice en 0, 0, la ecuación de la parábola es la siguiente. Acá estamos. Ya le pusimos un par de ejes cartesianos ortogonales. La ecuación de la parábola con vértice en Bx y Bi y el eje vertical paralelo a OI es x menos xb al cuadrado igual a 2p por I menos IB. Bueno, por lo tanto, la ecuación quedaría como igual a ax al cuadrado más bx más c. ¿Sí? Cuadrática. En donde a es igual a 1 sobre 2p, b es igual a menos xb sobre p, y c es igual a xb al cuadrado sobre 2p más ib. La constante a indica lo abierta que es la parábola. Cuando el valor de a es menor, la parábola aparecerá más abierta. Según este parámetro, puede abrirse la parábola hasta tal punto que el foco F queda fuera de la propia parábola de construcción para la cocina. Esto no es recomendable para cocinas familiares por varias razones. De esa manera, el foco estaría menos seguro, pudiendo dejar la zona de calentamiento más al alcance, provocando algún tipo de quemadura más fácilmente. Además, al estar más alejado del foco el vértice de la parábola, la atenuación atmosférica podría incidir de manera que algunos rayos reflejados se desviaran en el camino y no llegaran tan eficientemente a la región del foco. Tengan en cuenta que esto es lo que nosotros tendríamos que intentar hacer cuando definimos una parábola a tener en cuenta. Todas estas cuestiones matemáticas podrían generar un dibujo en donde nosotros dibujamos la parábola para hacer una estructura de soporte de lo que vendría a ser todas y cada una de las placas reflectantes hacia el foco o zona del foco. Bien, me estoy quedando sin tiempo. Hasta acá vamos a hacer esta teoría. En 20 minutos, una vez que pueda bajar la teórica, voy a pasar otro link para ingresar y continuar con el punto C, razón de concentración y rendimiento de las cocinas solares. ¿Sí? Bien.